La Universidad Autónoma Metropolitana es una universidad pública mexicana fundada en 1974 en la Ciudad de México, considerada una de las mejores universidades de México y América Latina por su alto desempeño académico, así como una de las de mayor cohesión social y desarrollo humano del mundo. Tiene como propósito estar profundamente ligada al entorno social y humano, conservándose a la vanguardia en constante investigación y reinvención de la educación superior, guiándose por su hermoso lema, Casa Abierta al Tiempo. En este video te hablaré de su modelo educativo, del plan de estudios, de matemáticas, de mi experiencia como estudiante en la universidad y además de cómo se forjó mi camino en la matemática con profesores ingleses, alemanes, cubanos, polacos y rusos. Te invito a conocer mi historia y espero sea de motivación para que te adentres al maravilloso mundo de la matemática. Yo soy el Profe John y esto es Math Fucking Rocks. La Universidad Autónoma Metropolitana, o UAM para los cuates, tiene 5 sedes. La primera es Iztapalapa, Coajimalpa, Azcapotzalco, Xochimilco y Lerma. De la que yo les voy a platicar es la sede o campus Iztapalapa. De ahí yo egresé de matemáticas puras y posteriormente estudié una maestría en educación y un doctorado en educación. Actualmente mi trabajo es profesor investigador de tiempo completo. Esto del canal en principio era un pasatiempo que se convirtió en un proyecto al que ya le dedico mucho tiempo en diversificar contenido, resolviendo también cosas de otros países como Perú, Ecuador, Colombia, haciendo competencias internacionales y hablando de universidades en el extranjero. Y de acuerdo siempre a los rankings anuales, ya sean internacionales o aquí en México que Grupo Reforma, que es un grupo de medios de comunicación, siempre se pelean la UNAM, la UAM y el Poli. Es decir que son las 3 mejores universidades públicas del país. También existen las universidades privadas, pero eso vamos a hablar en otro momento. En 1973-74, cuando se crea toda esta iniciativa en el Senado de hacer la universidad, en un principio pensaba que la universidad fuera privada y se copia un sistema alemán, el cual es trimestral y también involucraba pagarle más a los profesores. Con eso, en el 74, cuando se crea la UAM, muchos profesores que daban clases en la UNAM, en el Politécnico, son atraídos a la universidad ofreciéndoles un mejor sueldo. Y de hecho, la ley orgánica que la crea, en un principio era para atender el sobrecupo que había en la UNAM y en el IPN. De hecho, por eso siempre es la broma que si no entras a la UNAM o al Politécnico, siempre estará la UAM para recibirte. Sí, este cáncer. El sistema trimestral es muy diferente. Lo que hicieron fue todo lo del semestre compactarlo y meterlo en 12 semanas. La evaluación eran 3 exámenes. Primero, a la 4ª semana te aplicaban el primer examen. En la 5ª semana, cuando ya sabías que sacaste 0, que no la ibas a hacer en la materia, podías darla de baja. Lo siento, mi mentor, te he fallado. Te daban un horario en el cual ibas a la ventanilla y ahí pedías perdón y decías, ¿sabes qué? Discúlpame, no voy a poder pasar esta materia, y te la quitaban. Porque cualquier asignatura se tomaba una vez, tenías derecho a recursarla una vez y después de eso eran solamente 3 exámenes de recuperación o exámenes extraordinarios. Y si ya no acreditabas en esas 5 oportunidades, ya te daban de baja definitiva y ya no podías regresar a la UAM en ninguna otra carrera. Es decir, que te vetaban de la universidad. Casi ponían un letrero en el que decía, no deje pasar a este hombre. No le venda a este niño. Prometí a tu papá no venderte. Las carreras universitarias se dividían en 3: ciencias biológicas y de la salud, ciencias sociales y humanidades y ciencias básicas e ingeniería, que era la que yo pertenecía. Por lo menos en ciencias básicas e ingeniería o CBI se consideraban 3 exámenes y sumabas esas 3 calificaciones, los dividías entre 3 y ya era tu calificación final. Nada de trabajitos extra, nada de que un proyecto, nada para poder subir calificación. Los exámenes constaban de alrededor de 3 o 4 preguntas que eran las básicas que tú debías de saber de ese primer parcial. Después había una pregunta que tenía un nivel ya medio y otra pregunta que llevaba un nivel de dificultad alto. Es decir que casi los exámenes eran de 6 preguntas. El sistema de evaluación solamente había letras con las que te asignaban una calificación. NA
era no acreditado, reprobado. ¿Por qué lo dice tan brusco? S de suficiente, que ya para fines prácticos valía como un 6. La B, que era de bien, valía 8 puntos para sacar tu promedio. Y la MB valía 10. Entonces había 3 calificaciones aprobatorias, SB y MB. Entonces con las primeras preguntas básicas eras acreedor a una S. La pregunta de nivel medio era para que sacaras la B. Y la pregunta más difícil era para que sacaras MB. Sacar MB en ciencias básicas e ingeniería era una proeza muy grande. Soy intelectual, muy inteligente. Recuerda, si el video te está gustando, déjame un like, suscríbete si no te has suscrito y déjame un comentario. Ahora, si tú ya eres egresado, quiero que voltees y veas la foto de generación o la foto de graduación y veas cuántas personas hay ahí. De la generación en la que yo entré, solamente egresamos 2 personas. ¡Ay, güey! Mi foto de graduación eran alrededor de 4 o 5 generaciones y solamente juntamos 16 personas. De hecho, esa foto se las voy a subir en Instagram si ya me siguen, para que vean que no lo estoy engañando. Solamente éramos 16 personas en la foto y eran personas que ya habían egresado hace muchos años o algunos que todavía ni habían egresado. Nos daban la sugerencia, o los bloques armados eran de 12 trimestres. El primer trimestre te metían materias obligatorias, pues acababas de llegar, no sabías bien cómo estaba el asunto. Te ponían una materia de química que se llamaba estructura de la materia, o una materia de física que antes se llamaba mecánica y fluidos, y te ponían otra materia que era de introducción al pensamiento matemático. Ahí te daban el primer acercamiento a de qué se iba a tratar la carrera de matemáticas, porque como muchos piensan, matemáticas no es resolver integrales, resolver ecuaciones diferenciales. Las matemáticas, cuando se estudian, es ver el trasfondo de las cosas y por qué surgen todos estos teoremas y conceptos. Un claro ejemplo: cuando tú derivas una potencia, sabes que le restas 1 y bajas el exponente. Eso lo ves en ingenierías, y en matemáticas ves el por qué se puede hacer eso, de qué teorema, de qué principio matemático viene esa fórmula. Son las dos grandes diferencias que se tienen. Segundo trimestre en adelante, tú ya podías meter las materias que quisieras. Podíamos meter máximo 5 materias por trimestre, pero ya el que metía 5 materias era porque era descendiente de Gauss, la verdad. La leyenda dice que cada 1000 años aparece un Super Saiyajin. Y ya después, en el de segundo trimestre en adelante, tú podías meter 0 materias, 1 materia, 2, hasta llegar a 5 materias. Y también podías meter los exámenes de recuperación. Esos exámenes para mí eran la gloria, porque podías presentar un examen de recuperación sin siquiera haber cursado la materia. Así yo pasé las materias de probabilidad y estadística, que no eran mucho de mi agrado. En un momento les platico por qué no me fui hacia esa rama de las matemáticas. Y ahora sí, vamos al plan de estudios. Esta es la retícula. Había un trimestre 0 que era como cursos, tapando todos los huecos que tuviste en el bachillerato. Ese trimestre 0 yo no lo cursé, y lo que les comentaba, aquí en el primer trimestre se veía cálculo diferencial, estructura de la materia e introducción al pensamiento matemático. Este plan de estudios es el vigente, y en cálculo diferencial se veía todo: derivada, aplicaciones, máximos y mínimos. Estructura de la materia era la materia de química, e introducción al pensamiento matemático dependía de qué profesor te diera la asignatura. Por ejemplo, a mí me la dio un doc que trabajaba en mecánica celeste y sistemas dinámicos. Segundo trimestre ya te metían 4 materias. Llevabas fundamentos de álgebra, cálculo integral, geometría analítica y mecánica elemental. La de mecánica pues era física, geometría analítica, pues la geometría analítica que todos conocemos, cálculo integral ya iba seriado con el diferencial, y fundamentos de álgebra era una materia más como de estructuras numéricas. Te presentaban la estructura de los naturales, de los racionales, de los reales, de los irracionales, y era un paso para ya entrar a lo que era la matemática en sí. En el tercer trimestre llevábamos la materia de método experimental. Esa era simplemente laboratorio, el método experimental, así de simple. Después mecánica elemental, antes le llamaban ondas y rotaciones, pero en realidad era la que le seguía a la física, la primera, que era mecánica y fluidos. Fundamentos de geometría ya era geometría plana, y cálculo de varias variables era la que le seguía a cálculo integral. Era importante que yo, cuando estudié, había cálculo diferencial de varias variables y cálculo integral de varias variables.
Lo que hicieron aquí fue quitar uno de varias variables y se quedó solamente uno compactado, diferencial e integral. De todo esto estamos hablando que era el tronco común. Ya en cuarto trimestre veíamos introducción a la programación. Aquí simplemente nos enseñaban a programar en C. Después era álgebra lineal. La 1 se veían todo lo de sistemas lineales, veías todo lo de vectores, espacios vectoriales y entrábamos a cálculo avanzado. El cálculo avanzado es el análisis real y lo que les comentaba que trata de cómo funciona el cálculo, de dónde vienen los teoremas, la definición del límite, eso de que para cada épsilon mayor, bla bla bla, y matemáticas discretas, eso viene lo de las técnicas de conteo y todo ese rollo. También tenías que llevar inglés. En mis tiempos ¡un clásico! no era necesario llevar inglés y podías llevar alemán, francés, chino, japonés, el idioma que tú prefirieras. Aquí ya lo metieron obligatorio. Eso fue una de las reformas que hicieron al plan de estudios. Quinto trimestre era ecuaciones diferenciales ordinarias 1, álgebra lineal 2, cálculo avanzado 2. Aquí ya era análisis real, pero era análisis en R2. Probabilidad, esas son las materias que les comentaba que yo no cursé, las pude meter en un examen de recuperación. En sexto ya eran las optativas, veías cálculo avanzado 3 y estadística 1. En sexto trimestre las ecuaciones diferenciales ordinarias, la número 2, ecuaciones diferenciales 1, veías todos los métodos de Laplace, separación de variables, tú cómo resolverlas, y en la 2 ya veías sistemas de ecuaciones diferenciales, veías la matriz exponencial y todo ese rollo de la teoría de ecuaciones diferenciales. Cálculo avanzado 4 ya era más tirado a lo que era el análisis matemático. Después veías teoría de grupos. Teoría de grupos antes se llamaba álgebra 1, simplemente le cambiaron el nombre. Octavo trimestre, análisis matemático 1, aquí ya es donde se veía todo lo que eran los espacios métricos. Optimización lineal tiene que ver con procesos en los cuales que el método simplex y todos los procesos de optimización observados como matemático. En noveno semestre, modelos matemáticos 1, el cual era, el profesor te daba a escoger un modelo y tú tenías que representarlo, ya sea de ecuaciones diferenciales, por eso va seriado, o de ecuaciones diferenciales parciales. Después, análisis numérico, variable compleja 1, y finalmente teníamos puras optativas y el proyecto de investigación. Hasta aquí vimos el tronco común, eso lo llevaban todos. De hecho había, por ejemplo, en cálculo diferencial, integral, todos los cálculos los llevábamos con alumnos de otras ingenierías, ingeniería en energía, en computación, y luego sí eran unas chingas para ellos porque el departamento de matemáticas ofrecía esos cursos y los daba con un enfoque matemático, es decir, teorema, demostración, corolario, demostración, era base de demostraciones, no eran cursos operativos, no eran cursos de resolver muchas integrales, muchas derivadas, eran más cursos de mostrar teoremas de Rolle, teorema del valor medio, y eso les costaba mucho trabajo a los de ingeniería. Yo cuando salí, este plan de estudio se reestructura y es así que se dividen a los ingenieros y se dividen a los matemáticos en cursos separados. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Salvo a los de computación, porque ellos sí siguen entrando con matemáticos. Y de hecho también conservo mis apuntes de cuando yo estudiaba en la universidad. Y si quieres que yo hable y presente estos apuntes, escríbelo también en los comentarios con los apuntes del profe John. Este archivo es el plan de estudio, se los dejo en la descripción. Aquí ven el perfil de ingreso, perfil de egreso, ve lo que les decía del trimestre 0. Este trimestre 0 si querías lo tomabas. Aquí ya vienen las materias que vimos en el diagrama anterior. Y lo que me interesa de todo esto es que vean las materias optativas. Teníamos diferentes ramas de aplicación de las matemáticas. Los que querían ir aplicadas a la computación podían llevar materias de lógica, análisis combinatorio, bases de datos, teoría matemática de la computación, análisis y diseño de algoritmos. Y como ven aquí dicen que sean preferentemente de un mismo bloque. Tú podías elegir las optativas que se te diera la regalada gana. Yo por ejemplo de aquí tomé las materias de lógica y análisis combinatorio. Después si te ibas a la materia de economía y finanzas, vean cómo un economista debe de saber análisis matemático 2, donde se ve todo lo de teoría de la medida, se ve la integral de Lebesgue y después estos eran métodos matemáticos a la economía, finanzas 1, finanzas 2 y la 3. En su tiempo llegó la orientación en estadística, aquí veías análisis multivariado, análisis de datos y muestreo, estadística 2, diseño de
experimentos y regresión. Esas materias eran si te querías ir a estadística. En mis tiempos esa materia no estaba. Estoy hablando de 2006 a 2010. No había una orientación hacia estadística. Orientación de matemáticas básicas, teoría de gráficas, teoría de anillos y campos. Aquí es como álgebra 2 y álgebra 3, geometría 1, teoría de ecuaciones diferenciales y la materia de topología. Y si te querías ir a la modelación matemática, podías agarrar diferenciales parciales, optimización no lineal, análisis funcional aplicado 1, álgebra lineal numérica, solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales. Y esas optativas son optativas que se abrían dependiendo de la disponibilidad de los profesores. Por ejemplo, lineal 3, teoría de números, códigos binarios, criptografía, temas selectos. Esas de temas selectos tú ya platicabas con el profesor y le decías que querías ver en esos cursos. Por ejemplo, yo llevé también teoría de conjuntos, teoría de Galois, que ahí le llamaban álgebra 4, teoría de módulos, juegos, historia de la matemática, simulación, variable compleja, modelos, teoría de categorías. Eso ya era como álgebra 5, cálculo de las variaciones, geometría 2, probabilidad y los temas selectos de álgebra y análisis que, como les menciono, le comentabas al profesor que querías ver en esos cursos. Y también la UAM te da la oportunidad de tomar optativas multidisciplinarias de movilidad. Eso de la movilidad, o sea, ¿qué significaba, no? Lo que hacían era que tú podías tomar materias de otras carreras. Por ejemplo, yo tomé materias de filosofía. También podía tomar materias de física, de química, de energía. Podías tomar mecánica cuántica, mecánica ya de licenciatura en física. Podías tomar termodinámica o materias ya más especializadas de otras carreras. Es decir, que llegabas ahí de colado a las clases. Y ya lo que hice hasta aquí es lo que he hecho con las diferentes universidades, ya sea UNAM, ya sea Politécnico o ya sea la Uni de Perú. Lo que sigue es que les voy a hablar de mi experiencia y de los profesores que daban clases en la UAM. Tenemos el momento ruso. La página del Departamento de Matemáticas. Aquí vemos de un inicio los números mayas, lo que ofrecen las semanas de matemáticas y lo que me interesa platicarles es las 7 áreas de investigación que se tienen y aquí le llamaban cuerpos académicos consolidados. En el área de álgebra, aquí aparecen todos los profesores. Por ejemplo, pueden ver que todos tienen su doctorado, ya sea de la UNAM, del CINVESTAB, que es del Politécnico, de la UNAM, de la UAM, de la UNAM. La mayoría de los profesores tienen un doctorado. Por ejemplo, si ustedes buscan teoría de grupos, van a encontrar el libro de Felipe Saldívar. Él estudió en la Universidad de Canadá en Ontario. Recuerdan que les dije que de mi generación solamente salimos 2, mi compañero y mi amigo. Él se fue a estudiar a la Universidad de Ontario, en la cual hizo un doctorado siguiendo la línea de medalla Fields de Yao. El área de análisis, aquí encontramos por ejemplo a Héctor Arredondo, que él hizo su doctorado en Viena. Aquí tenemos gente de la UAM, que son egresados de la UAM, del CINVESTAB, del Politécnico, de la UAM, del CINVESTAB, de la UAM. Y quiero que vean al final a este personaje. Imagínense ustedes cuando vean en su horario de clases que les toca este profesor. ¿Ustedes qué harían? Déjenlo en los comentarios. A mí realmente me dio miedo cuando vi este nombre y dije, ¿qué rayos está pasando? Y si se preguntan cómo se pronuncia, es Antoni Bargingi. Él es polaco, hizo su doctorado en física y su doctorado en matemáticas en Varsovia, Rusia. Trabajaba en análisis armónico, análisis geométrico y álgebras topológicas. Y todo esto lo hizo a la edad de 22 a 24 años. A los 24 ya tenía 2 doctorados, uno en física y otro en matemáticas. Y ahora les voy a hablar de lo que es como el pedigrí de los matemáticos. Digamos que todos los grandes matemáticos como Gauss, Fourier, doctoraron gente. Entonces se dice que si yo por ejemplo doctoro a una persona, es como mi hijo académico. Si a mí me doctora otra persona, yo soy hijo de esa persona y ese es un árbol genealógico. Y les voy a presentar el árbol genealógico de todos estos célebres profesores insignes de la UAM Iztapalapa y se llama la página Mathematical Genealogy.
Anthony Bargingi se doctora en 1970 y aquí viene que él es doctorado de Christoph Maurin. Si damos en Christoph Maurin, los doctora Stanislao Mazur. Los que conocen de análisis funcional, que conocen de análisis armónico, les va a sonar ese nombre de Mazur. Y si damos clic en este asesor, llegamos a Stefan Banach. Es decir que mi profesor de análisis, siendo polaco, él descendía de la línea directa de Banach. Banach tiene hasta su propio espacio. Existen los espacios de Hilbert, existen los espacios de Banach. Entonces por eso yo me quedé encantado con el análisis. Esa fue una de las razones por las que yo me fui a análisis funcional. No peleé álgebra, no peleé otras asignaturas y yo me fui al área de análisis porque tenía a un descendiente del que inventó el análisis funcional. Punto. El espectro del operador, las álgebras C estrella y todo ese rollo de matemáticas. De hecho, él mismo llevaba unos libros que eran de Banach. Esos libros se los había heredado su asesor y el asesor de su asesor, y llevaba notas del mismísimo Banach. Y se preguntarán cómo llegó a la UAM el profesor Anthony Bargingi. Eso ya es una historia que involucra hasta actrices mexicanas de la familia de Ludovica Paleta. Si quieren que les cuente esa historia, escríbanlo también en los comentarios. En análisis numérico, modelación, ecuaciones diferenciales y geometría también había profesores muy buenos, tanto mexicanos como lo eran alemanes, ingleses, cubanos y de diferentes nacionalidades. Van a decir, oye, ¿y por qué no te fuiste a probabilidad estadística? Vamos a ver, en el área de probabilidad también había personas altamente capacitadas. Por ejemplo, doctorados en Carolina del Norte, doctorados en la Universidad Estatal de Moscú. Si vemos a Evgeny Gordienko, realmente siempre le decíamos el doctor Gordienko. Vamos a ver de dónde proviene. De nuevo regresamos al árbol genealógico de las matemáticas. Vemos aquí quién fue su asesor. Su asesor fue Yuri Vasilevich, también conocido en probabilidad. Damos aquí del profesor Gordienko y llegamos a que él es descendiente Andrei Nikolayevich Kolmogorov. Van a decir, oye, tenías a un profesor de probabilidad que desciende de Kolmogorov. ¿Cómo es posible que no cursaste estadística? ¿Cómo es posible que no cursaste probabilidad teniendo a un descendiente de Kolmogorov? Sin él no existiría la probabilidad y la estadística como la conocemos hoy en día. Es el padre fundador de la probabilidad y también de la topología. En esta misma área, abajo de Gordienko, tenemos a Andrei Novikov, que él también es ruso, doctorado en probabilidad de estadística de la Universidad Estatal de Vilnius, Lituania, en el 85. Veamos su árbol genealógico. Vemos que igual su asesor era Igor Nikolaevich Volodin. Si le damos clic, llegamos de Login Nikolayevich Bolshev, y si le damos clic, llegamos de nuevo a Andrei Nikolayevich Kolmogorov. Y de nuevo, profe John, ¿cómo es posible que no tomaste probabilidad y estadística teniendo descendientes de Kolmogorov? Pues ni modo, en ese entonces pues era joven y no me llamaba la atención ni la probabilidad ni la estadística, y yo fuera descendiente de Kolmogorov. Pero los rusos no van a acabar ahí. Seguimos en topología. En el área de topología estaba por el profesor René Benítez, Rodrigo de Jesús Hernández, y llegamos de nuevo a un nombre raro, Mikhail Tachenko-Yelievich, el doctorado de físico-matemáticas de la Universidad Estatal de Moscú en Rusia en 1981, en topología general. Su árbol genealógico, que desciende de Alexander Vladimirovich. Damos clic y fíjense cómo desciende de Pavel Alexandrov. En topología sí le metí duro. Tomé clases con los rusos. Imagínense que eran los profesores más temidos de la universidad. Muchos decían que ellos reprobaban demasiado, que tenían métodos muy estrictos y todos le tenían miedo. Mi mejor decisión que tomé en la UAM fue tomar clases con los profesores más rudos. Le dedicaba de 8 a 8 diariamente, aunque no tuviera ninguna clase. Yo llegaba y estaba en la biblioteca estudiando. Solamente salía para comprarme mi sándwich, que en ese entonces valían
eran 2 pesos. 2 pesos me compraba 3, 4 sándwiches, algo de beber, llegaba, me sentaba en una banca, me ponía a comer y regresaba a la biblioteca. Para darles un aproximado, un sándwich costaba 2 pesos, fuera de la universidad costaban alrededor de 20, 25 pesos en ese entonces. La comida de la UAM era baratísima, con 4 o 5 pesos podías comer una sopa, un guisado y quedabas completamente satisfecho. Y entonces vemos que estos topólogos descendían de Alexandrov. También, los que no saben, Alexandrov es un pilar fundamental de la matemática, igual que Kolmogorov. Tenían un pedigrí de lujo. Y de nuevo en topología encontramos a Vladimir Tkachuk y Richard Wilson, que él era inglés y su doctorado lo hizo en la Universidad de Austin, Texas. Vamos de nuevo con Vladimir Tkachuk y aquí está su pedigrí. Igual descendiente de Alexander Vladimirovich, que viene de nuevo de Pavel Sergeyevich Alexandrov, de una rama de Alexandrov. De hecho, estos últimos 2 topólogos eran una parte fuerte del departamento de matemáticas, posicionados como SNI 3. No solamente los rusos, polacos, ingleses o extranjeros son buenos profesores en la UAM, profesores mexicanos también tenían un nivel de SNI 1, 2 y 3. Como anécdota, una vez tomando clases con el doctor Ernesto Lacomba, que era un jefazo de lo que es los sistemas dinámicos y mecánica celeste, él llega al salón, llegan reporteros de una televisora y grabaron la clase, nos ahí sentados en las bancas, porque había recibido el Premio Nacional de Investigación por su destacada labor. Lamentablemente el profesor ya falleció, pero era un grande y yo tuve la oportunidad de tomar los cálculos avanzados y una variable compleja con él. Anécdotas tengo muchas, de hecho pienso realizar un podcast en el cual estar platicando de todas estas anécdotas que viví en la universidad, cómo es que llegan los rusos, cómo llegan los polacos, cómo se forma el departamento de matemáticas, e invitar compañeros y profesores de la UAM para que hablen de todas esas experiencias. Algunos pueden decir que su profesor toma ejercicios de libros rusos como el Mir, de Editorial Mir Moscú, pero yo puedo decir que a mí me daban clases profesores rusos. Entre todas estas comparativas entre universidades, el mensaje principal que les quiero decir es que no importa la universidad, no hay universidades malas, no hay universidades mejores que otras. Los que son mejores que otros son los estudiantes. Si tú como estudiante, aunque estudies en el MIT y no le dedicas tiempo al estudio, vas a ser mediocre. Ya les compartí algo de mi experiencia al estudiar matemáticas. No olviden, únanse al grupo de Telegram, sigan las redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram. Yo soy el Profe John y esto fue Math Fucking Rocks.